Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com. Bien, ya estamos de vuelta en esta nueva edición del LATAM 2050. En esta oportunidad nos acompaña Felipe Martínez. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Ángel. Agradecido de la invitación. Me siento ahí muy honrado de poder participar de esta conversa, esta seguidilla de programas que creo que apuntan a un desafío que todos tenemos y que hoy más que nunca se nos hace patente, digamos, la construcción de una propia ética como generación. Y creo que hay un importante camino que recorrer de manera integrada, mezclando visiones, mezclando disciplinas y generando estos cruces de conocimiento. Así que muchas gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, Felipe es arquitecto de la Universidad de Chile, como comentabas. Muy interesante promover desarrollo en una ciudad más inclusiva y sostenible, sustentable. Nos va a contar un poco también de sus proyectos. Socio fundador de una oficina de arquitectura enfocado en espacios públicos, Monteaventino y NISA, como ya comentábamos. También ha sido docente del curso de Innovación y Emprendimiento Social, NESIS, en la Universidad de Chile. También, como él lo mencionábamos y lo vamos a conversar en profundidad, lidera el proyecto Cultivando Azoteas Verdes y también actualmente es arquitecto de asistencia técnica, jefe de proyecto del programa Quiero mi barrio, Barrio Huemul, y nos va a estar comentando también un proyecto bastante interesante que se conoce como Mata Sur, y de ello y mucho más hoy en LATAM 2050. Felipe, para partir siempre tratamos de conocer un poquito más al entrevistado, de su parte más humana, entonces quería preguntarte un poco sobre tus orígenes en el mundo de la arquitectura y cómo llegaste a lo que comentábamos que estás hoy, proyectos como Matasur, Azoteas Verdes, NISA, entre otros. Ya. Mira, bueno, ahí siempre cuento un poco el cuento, el relato de esta experiencia muy afortunada que tuve de haber hecho unos cursos en la ciudad de Roma, mientras estaba en la universidad, una pasantía, un intercambio, una suerte de beca que obtuve en el momento y que bueno, imagínate la experiencia, estar en ese lugar, una cuna de la civilización, y luego volver después casi de un año a Santiago, ir a visitar a mi familia en Cerrillo, tomarme una micro y cruzar todo Santiago hasta Providencia. Y la verdad es que ese viaje fue como muy iniciático y transformador. Nunca lo había visto con esos ojos, digamos. Nuevamente en mi propia ciudad, ¿no? Y eso creo que fue determinante para que luego de terminar la carrera, buscara de alguna manera algún espacio en donde poder desarrollar algo más allá de una arquitectura eventualmente como de diseño para algún cliente en particular. Y ahí, bueno, me encontré con el programa del Servicio País Rural, y bueno, yo creo que ese fue el inicio de una transformación importante y un enfoque también en lo que era el desarrollo profesional. Bueno, No sé si contaste un poco de eso. Sí, que dicho sea de paso, fue donde yo conocí a Felipe en Servicio País hace muchos años, y en lo personal, como comentaba al inicio del programa, en la editorial, estudiando a Alejandro Aravena, justamente un arquitecto, fue que me empecé a interesar en temas de innovación. Felipe, cuéntanos un poquito la relevancia que tiene, porque a veces no es muy conocido en otras esferas Alejandro Aravena y su obra en temas de vivienda social. Cuéntanos la relevancia que tiene en ese mundo. Sí, yo diría que Alejandro Aravena es una persona que desafía un poco también al mundo de la arquitectura y al mundo también social y político, al momento que empieza a plantear preguntas. Yo creo que gran parte del aporte que tiene, además de que
como arquitecto tiene gran oficio y hace obras realmente de gran calidad, es que también se sitúa en las preguntas difíciles y busca dar vueltas, pensar, generar pensamientos, generar cuestionamientos. Por ejemplo, lo que fue la Quinta Monroy, que es uno de los proyectos emblemáticos y que ha tenido harta difusión y finalmente lo que él planteó fue, ocupando la misma política pública, el mismo aparato de desarrollo de vivienda, se planteó si se podía hacer de una manera distinta. En el fondo estos proyectos de vivienda social priorizando la localización y de ahí quedando con poca plata quizás como para hacer las construcciones, pero apelando a estrategias también de autoconstrucción. Hay que decir que esto no es novedoso tampoco, esto también se había hecho antes por Castillo de Velasco, por ejemplo, pero en el momento en el que estamos en este mundo más actual de los años 90, digamos, el plantear esa pregunta fue muy desafiante, fue muy innovadora, y el plantearse el problema de una manera distinta. Así que yo creo que ahí hay un gran aporte de Alejandro Aravena, les recomiendo ahí que vean también sus distintas reflexiones en torno al riesgo, por ejemplo, a cómo pensar las ciudades del mañana. Felipe, en ese sentido, ¿cómo a ti te toca el tema de vincular la arquitectura con lo social? ¿Cómo ves tú el trabajo que nos toca hacer como sociedad hoy de darle más humanidad, tal vez, más escala humana, como llaman algunos arquitectos, justamente al vivir del ser humano en ciudad, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el caso de región metropolitana, producto de lo caro que está el terreno en las urbes o en los centros, como Santiago, Providencia, Ñuñoa, qué sé yo, las viviendas sociales son expulsadas y son desarrolladas en la periferia. Y eso genera distancias de calidad de vida entre una persona que vive probablemente en la periferia versus una persona que vive en Ñuñoa, Providencia. ¿Cómo se aborda una problemática de esa envergadura desde la arquitectura? Sí, mira, yo en primer lugar, la ciudad es una construcción colectiva y que de alguna forma todos somos partícipes de esa ideación finalmente colectiva, esta creación que hemos hecho. Además, todos somos usuarios cotidianos, digamos, desde el momento en que estamos en nuestra casa, el barrio en donde estamos, el transporte que utilizamos, en cierta forma todos tenemos un cierto grado de conocimiento importante de la ciudad basado en nuestra propia experiencia cotidiana. De ahí, claro, a los arquitectos nos toca estudiar el fenómeno y por ahí tenemos algún grado de conocimiento un poco más, quizás nos preocupa como fenómeno de estudio. Pero sin embargo, yo creo que perdimos en cierto momento el norte, perdimos una dirección. ¿Y cuál es esa dirección? La dirección es situar a la persona y a la calidad de vida en el centro de las acciones que promueva el Estado y además que se adhieran también nuevas políticas que también puedan facilitar la participación de los sectores también civiles y los sectores privados. Yo creo que eso es lo que de alguna manera se perdió en algún punto y ha generado esta construcción que tú dices, que parte también desde el sistema de mercado de suelo, por ejemplo, y que eso luego se ha ido materializando y plasmando en la ciudad actual que vivimos, que obviamente es una ciudad muy segregada, muy desigual, muy poco digna, de cierta forma, y quizás, ¿por qué no?, ha sido el escenario que ha detonado también, ha sido también otro factor que ha influenciado en la crisis social en la que estamos como sociedad en Chile. En ese camino, en ese andar, ¿tú cómo ves o cómo aprecias que la planificación urbana es entonces un mecanismo o puede ser un mecanismo para generar mejor calidad de vida en las ciudades latinoamericanas a futuro? ¿Cuánto pesa? Porque a veces la gente de a pie lo ve lejano, lo ve distante y no logra tal vez comprender la relevancia que puede tener la planificación urbana para la calidad de vida de una ciudad cualquiera sea.
Bueno, sin duda el hecho de que sea pensada por un grupo de personas que también son equipos hoy día multidisciplinarios, ¿cierto? En donde tenemos que combinar transporte con construcción, con lo ambiental, con lo económico, también requieren de ciertos instrumentos, que se llaman instrumentos de planificación territorial, que permitan orientar el crecimiento de las ciudades, ya sea en su concentración, densidad, o en su expansión, o en estas mezclas, digamos, que podrían llegar a dar. Tiene una incidencia radical, Ángel, finalmente la calidad de vida de las personas, o sea, desde cosas tan elementales como cómo localizamos equipamiento. Por ejemplo, equipamiento nos referimos a los colegios, a los centros de seguridad, a las plazas, por ejemplo, también. Cómo conectamos también estas nuevas o estos polos de residencia. Ahí es importantísimo el transporte público, cómo el transporte público tiene un espacio, ¿cierto?, dentro de lo que es el sistema vial. Y todas esas son materias que de alguna u otra forma se van definiendo en la planificación territorial y se materializan en los instrumentos de planificación territorial, que son estos famosos planos reguladores, que seguramente también lo escuchamos de vez en cuando, ¿cierto?, dentro del debate público. El transporte es un tópico que probablemente sea tema de una edición completa de LATAM 2050. Probablemente te invitemos a debatir en torno a ello, a reflexionar sobre el transporte, porque en off hablábamos justamente de que, por ejemplo, en Londres, en ciudades como Londres u otras, el transporte público es una medida de, comillas, éxito urbano respecto de que probablemente pueda ser usado por un médico o un alto ejecutivo de la misma forma que también es usado por un profesor o tal vez un obrero incluso. Producto de que se estipulan ciertas políticas para evitar que el vehículo entre a ciertos círculos urbanos dentro del centro de Londres en este caso. Cuéntanos un poquito sobre ese elemento que, si bien es tema de otro programa, el transporte público también es un elemento central a la hora de hablar de calidad de vida dentro de las ciudades. No, sin duda es determinante, Ángel, y tú sabes, digamos, eventualmente una persona viajar 1 hora hasta 2 horas hasta un punto de trabajo y luego volver, obviamente que eso tiene una incidencia importante en la calidad de vida de la persona. Eso también es una materia que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, cómo planificamos y pensamos la ciudad. Ahora, el transporte público siempre es una materia que tiene un cierto grado de complejidad, hay que atenderla de manera sistémica, es decir, y como te decía antes, la ciudad también es un fenómeno que se tiene que abordar desde diferentes aristas, pero bueno, nosotros vemos que hay oportunidades también. Por ejemplo, en la pandemia vemos que eventualmente hay muchos desplazamientos, muchas formas de trabajar que pueden modificar también nuestra movilidad, nuestros grados de movilidad. Podríamos eventualmente encontrarnos en un escenario en donde muchos de estos viajes que hemos considerado como cotidianos y necesarios quizás no lo son tanto. Yo creo que disminuir la cantidad de viajes en principio puede ser una estrategia. Por otra parte, hemos visto que hay diferentes modos de movilidad para tramos cortos. Tramos de 10, 15 kilómetros pueden ser llevados a cabo eventualmente hasta por un scooter, ¿cierto?, en bicicleta, o algún mecanismo eléctrico, y eventualmente las ciudades debiesen empezar a considerar ese fenómeno como un actor más importante dentro del sistema vial. Pero seguimos con el problema, Ángel, de la expansión excesiva de la ciudad. Yo creo que hay que, eventualmente, las ciudades, no solo Santiago, me refiero a las ciudades de Chile en general, sobre todo las ciudades de carácter medio, debiesen apuntar a sistemas de densidad ciertamente controlada y que de alguna manera tengan una relación directa con la capacidad de transporte público que las protege.
Diste también ahí en un punto interesante que es la micromovilidad, el uso de scooter eléctrica, bicicleta obviamente. ¿Cómo ves ese ámbito como vía para sacar o descongestionar, sacar autos y descongestionar las ciudades? Hemos visto que algunas comunas de Santiago han abierto más ciclovías producto de la pandemia, de que hay menos uso de vehículos, hay por lo tanto más uso de bicicletas, scooter, etc. ¿Cuánto puede impactar el uso de estos medios de transporte individual que no contaminan en la calidad de vida también de una ciudad? Bueno, yo creo que es fundamental eso, Ángel, de empezar también a pensar cómo eventualmente en un barrio y las unidades de planificación a nivel barrial puedan dar respuesta hasta cierto punto, digamos, a las necesidades que pueda tener una familia, en términos de salud, seguridad, cierto, de escuela, de forma tal que el desplazamiento en general no sean tramos tan largos, no tengamos que cruzar la ciudad de comuna a comuna para eventualmente, sabemos que eso también no es sencillo y no es que pueda ser de la noche a la mañana y eventualmente tú no le puedes pedir a una persona, digamos, y, y ande en bicicleta, digamos, los kilómetros que hace habitualmente. Yo creo que hay que atender a esa persona en el barrio en donde vive y eventualmente levantar oportunidades también laborales en lugares más próximos a donde él reside. Un viaje de Vitacura, que se iba a Puente Alto y viceversa, por ejemplo, son viajes que son extremadamente largos y con el sistema que se tiene, muy poco. Ahora, para bajar el tráfico vehicular, estrategias como la de Londres es subir los impuestos. Igual en Chile hay una ecuación entre capacidad de los bancos para aportar crédito, la posibilidad de endeudarse de las personas, que hace muy seductor, muy atractivo poder comprar un vehículo. Pero lo que estamos viendo es que las calles no crecen y tampoco al parecer que crezcan las calles es la solución, sino que cambiemos nuestra forma de movilizarnos y la cultura que, cómo nos estamos. Pero bueno, yo creo que esta pandemia eventualmente podría traer alguna reflexión al respecto e invitar a todos también a que se muevan en bicicleta. El aparato público, en la medida que invierta más en espacios para la movilidad de este tipo, es una inversión de futuro, una inversión que apunta a una ciudad más saludable en todo sentido, tanto a nivel personal, ¿cierto?, como a nivel colectivo. Y tú ves el éxito que tiene, por ejemplo, esta estrategia de los domingos, que se cierra parte de las calles de Santiago, Providencia y otras comunas y en torno al río Mapocho, y la verdad es que es un fenómeno que tú ves que es creciente, o sea, mientras más espacios das como para que estas cosas ocurran, te das cuenta que tiene un éxito tremendo, o sea, las familias se agolpan y se llenan, y eso es porque está la necesidad, está la inquietud, y falta más, yo, bueno, andando en bicicleta te das cuenta que faltan más ciclovías, más seguridad, y eso es algo que está pendiente, y hay que ganarle un poquito el espacio a los autos, en cierta forma. Felipe, para cerrar esta primera parte, tal vez alguna reflexión en torno a iniciativas que, si bien siguen dándose en entornos más privilegiados, en comunas obviamente de mejor posición social, como por ejemplo, bueno, el tema de las ciclovías, por ejemplo, un proyecto que alguna vez escuché por ahí de un teleférico que conecte Ciudad Empresarial con Providencia, Las Condes, pasando por el Cerro San Cristóbal, incluso escuchaba por ahí, o iniciativas como también tranvías, trenes eléctricos dentro de la ciudad, muy al estilo de Noruega, Dinamarca, etc. Ese tipo de iniciativas, ¿cómo las ves? ¿Sabes de alguna que se esté diseñando o implementando ya que genere, digamos, patrones de ciudades más inteligentes que se puedan ya estar dando en Chile? Bueno, no hay que también dejar de lado las nuevas formas a través de las tecnologías y las aplicaciones que estamos viendo están
Por ejemplo, hoy día andar en Uber, andar en Didi es una cosa mucho más habitual. Eventualmente, la idea de tener un auto propio puede empezar a desvanecerse, digamos, ya sea por los costos que implica mantener un vehículo, así como los impuestos eventualmente que podrían ir tomándose en torno a métodos de movilidad que luego vamos a hablar de que eran prehistóricos, en base a quemar petróleo, básicamente. Entonces, la idea de la propiedad de un vehículo podría empezar a difuminarse. Iniciativas como compartir autos, yo veo que están cada vez más, y ahí hay oportunidad para generar nuevos emprendimientos, generar nuevas innovaciones en términos de, de la movilidad. Iniciativas como, bueno, lo que se está hablando hoy día, por ejemplo, a nivel del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, es promover situaciones urbanas mucho más integradas, mucho más sostenibles y con medios de transporte mucho más desarrollados y potenciados, digamos. Infraestructuras como las que tú comentas, yo también las he visto a nivel de proyecto, por ejemplo, estos teleféricos, no sé si sea necesariamente una respuesta mejor o igual a otra. Insisto que eventualmente hay que repensar repensar la cantidad de viajes que podamos tener hoy día en un contexto como el de hoy, en donde, por ejemplo, ya la forma de trabajar cambió. Entonces ya eventualmente la cantidad de viajes que tú vayas a hacer va a disminuir mucho más. Iniciativas como las que tiene el Consejo hablan de promover y fortalecer las tramas de circulación de vehículos menores, ya sean, por ejemplo, el tema de la bicicleta, que ya lo hablamos, de la ciclovía, pero también impulsar de alguna forma el uso y la masividad de los transportes eléctricos, ¿ya? Pero bueno, lo que no debiese de seguir pasando es que tú te encuentras en un taco con, no sé, todos los vehículos que están al lado tuyo con una sola persona en una cabina que tiene una capacidad de 5 o 4 personas. Entonces eso no debiese suceder. Y eventualmente hay sectores de la ciudad en los cuales debiésemos generar intermodal. Debiésemos tener la posibilidad de tener algunos nodos en donde que tú puedas hacer una transferencia a un modo de transporte distinto. Es decir, eventualmente yo puedo llegar a una estación de metro, qué sé yo, dejar mi vehículo, que es válido si estoy muy alejado, ¿cierto? Si vivo en Colina, qué sé yo, pero luego me subo a un transporte público eficiente, limpio, rápido, el metro, y pueda desplazarme y llegar al centro de la ciudad, digamos, generando este intercambio. Yo creo que hay otras ciudades también que uno siempre mira en Europa que han desarrollado bien también este tipo de modalidades, que se puede hacer entre auto, metro, auto, bicicleta, metro, bicicleta, bicicleta y así. Hay una serie de estrategias. Pero también hay estrategias más grandes, yo creo que a nivel regional, empezar a pensar tramas urbanas mucho más, digamos, potenciando ciudades más intermedias, en donde o sea, nosotros vivimos en regiones, mi familia vivió muchos años en Antofagasta, y ahí los desplazamientos eran relativamente cortos. Entonces, ¿por qué? Porque las ciudades eran mucho más pequeñas. Entonces, muchos trayectos lo hacíamos a pie o en colectivo, por ejemplo, que son también otros mecanismos súper eficientes. Por ejemplo, en Antofagasta el tema del colectivo funciona súper bien y no necesita, en el fondo, y creo que tiene que ver también con la escala también de la ciudad. Estas escalas de ciudades tan gigantes que nos hacen pensar y tener este tipo de conversa, ¿cómo lo podemos hacer? Porque es realmente un problema finalmente moverte en la ciudad. Tiene también un poco que ver con las densidades y las escalas de estas ciudades latinoamericanas, que en general han tendido a ser unas manchas muy extensas y con muchos millones de habitantes. Entonces yo creo que hay que promover y fortalecer las ciudades más intermedias, las ciudades más pequeñas incluso, porque eventualmente la calidad de vida también tiene mucho que ver con eso, con la escala y la posibilidad que tú tienes de no tener que
gastar tanto de tu tiempo de vida, finalmente, de tu vida, en algo que no te está otorgando nada más que moverte de un espacio a otro. Perfecto. Felipe, vamos a ir a una breve canción. A la vuelta vamos a estar conversando de distintos proyectos e iniciativas. Ya pasamos de lo macro a lo micro. Vamos a ir a proyectos, iniciativas y reflexión sobre ellas. Por ejemplo, lo que estás haciendo tú en Matasur, lo que también hemos discutido en alguna oportunidad sobre lo que hacen en Colombia o lo que hicieron con este proyecto de Biblioteca España en un sector de alta vulnerabilidad social y que eso iluminó ese sector. Y otras iniciativas que nos permitan entender mejor cómo las ciudades obviamente son un vehículo de mejora para la calidad de vida de las personas. Vamos a una canción y estamos de vuelta con Felipe Martínez, arquitecto de la Universidad de Chile.